todos al canal Bibliotecario TJ y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que para muchos puede parecer un poco extraño y es que los testigos de Jehová hemos existido desde el principio de la creación hasta los días de hoy. Y claro, para muchos de nuestros detractores o personas que no nos conozcan, esto puede parecer algo muy extraño. Pues de hecho, están tan acostumbrados a oír mentiras de nosotros o acusaciones como que somos un grupo religioso que apareció en el siglo XIX con Russell, pues que llegan a creérselo. Pero hoy vamos a hacer un estudio en profundidad y vamos a dar pruebas en la Biblia, de que hemos existido siempre, en todas las épocas de la historia. Pruebas que se encuentran en la Biblia. Aparte de esto, vamos a contestar algunas preguntas que son muy comunes, que nos hacen a veces en las redes sociales o personas, pero que también son acusaciones que nos lanzan de manera maliciosa. Y queremos estar preparadas para poder contestarlas. Preguntas como, ¿quién fue el primer testigo de Jehová? ¿Quiénes eran los testigos de Jehová o dónde estaban antes del siglo I, antes de la llegada de Jesucristo? ¿Hubo testigos de Jehová después de Jesucristo, en el siglo II, en el siglo III? ¿Dónde estaban en la Edad Media? Es más, ¿han tenido siempre las mismas creencias? ¿Quiénes son los testigos de Jehová hoy en día? ¿Se parecen a los de la antigüedad? Pues todo esto lo vamos a contestar. Os voy a pedir en este vídeo, por favor, que antes de que empecéis a reproducirlo, a verlo, cojáis una Biblia. Porque a diferencia de otros vídeos que he hecho donde voy poniendo imágenes o voy poniendo los textos bíblicos en pantalla para que podáis leerlo, en esta ocasión quiero que seáis vosotros los que podáis leerlo con vuestros propios ojos en vuestro ejemplar de la Biblia. Y bueno, pues vamos a ir al primer texto. Acompañadme, por favor, a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 5. Da igual la versión que uséis, yo voy a usar la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usamos los testigos de Jehová, pero independientemente que seáis Reina Valera, Nácar Colunga, Torres Amat, vais a ver que pone exactamente lo mismo. Pues vamos a Apocalipsis 1:5, y ahí se nos está hablando acerca de Jesucristo. Y fijaros en estas palabras. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Sí, a Jesucristo se le llama aquí el testigo fiel. Un poco más adelante, en Apocalipsis 3:14, se le vuelve a llamar igual, el testigo fiel. Pero cabe una pregunta. ¿El testigo de quién? O sea, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, ¿pero de quién? ¿De Alá? ¿El Alá de los musulmanes? ¿De Buda? ¿Es el testigo fiel de San Antonio? ¿De Pachamama? ¿De Quetzalcóatl? No. Es el testigo fiel de Jehová, de su Padre. Aquí ya tenemos al primer testigo de Jehová de la historia, Jesucristo. Y no se le puede llamar de ninguna otra manera. A Jesucristo no le podemos llamar católico. ¿Por qué? Jesucristo jamás reconoció a Roma, al papado. Jesucristo nada tiene que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Jesús era protestante, menos. Era mormón, bueno, menos. ¿Cómo Jesús va a creer que su padre, su verdadero creador, vive en un planeta llamado Kolob y que está todo el día teniendo relaciones sexuales con una diosa madre y de ahí viene todo? Eso sí, si eres malo vas a nacer en la tierra como negro, no como blanco. Bueno, evidentemente no puede ser mormón ni ortodoxo. Jesucristo era israelita cuando estaba en el cielo al principio de la creación, tampoco. Jesucristo era el testigo fiel, pero el testigo de Jehová. Y eso es muy importante saberlo, porque ya nos ayuda a entender que los testigos de Jehová han existido desde la creación del mundo y antes. Ya tenemos el primer testigo. Ahora bien, la Biblia nos habla de testigos humanos en la tierra y nos vamos a centrar sobre todo en la parte terráquea, de su pueblo, de sus testigos. Quiero que me acompañéis, por favor, ahora al libro de Hebreos, al capítulo 12. Esta carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Jerusalén. Y fijaros cómo empieza el primer versículo, Hebreos 12:1. Permitidme que beba un poco de agua.
Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan grande, quitémonos también toda carga y el pecado que fácilmente nos enreda. Dice Pablo, estamos rodeados de una nube de testigos. Bueno, ¿de qué nube de testigos estaba hablando? Él estaba haciendo referencia al capítulo 11 que antes había mencionado, y había mencionado un montón de testigos fieles. Pero nuevamente la misma pregunta, ¿esa nube de testigos de quién? ¿De Alá? ¿De Buda? ¿De Mahoma? ¿De Mitra? ¿De Zeus? No, eran testigos de Jehová. Y vamos a ver algunos de estos primeros testigos de Jehová que hubieron. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Aquí tenemos el primer testigo de Jehová humano, Abel, mencionado por la Biblia, mencionado por Pablo. ¿Cuál es más? Si vamos al versículo 5, se nos dice, por fe, Enoc. Ya tenemos otro testigo de Jehová. Si seguimos yendo, en el versículo 7 tenemos a Noé, en el 8 tenemos a Abraham, tenemos también a Sara, en el 11, en el 9 a Isaac y Jacob. Y estas personas, ¿cómo se les llamaba en la antigüedad? ¿Cómo se le conoció a Abraham, a Isaac, a Sara? ¿Alguna vez se les ha llamado católicos? ¿Apostólicos románicos? No. ¿Ortodoxos? No. Es más, ¿podías llamar a Abraham judío? Tampoco. Judío en realidad solo representa que proviene de la tribu de Judá. Representa una tribu. Israelita representa una nación. Que sí, que es verdad que durante mucho tiempo al pueblo de Dios se le conoció como los israelitas, pero no era el verdadero nombre de esa creencia, porque uno podía ser israelita y adorar a Baal, a Astoret, a Istar. Uno podía ser judío y tener otros dioses, como tantas veces ocurrieron. ¿Cómo se le conocía a Abraham? ¿Cómo se le menciona a Abraham en la Biblia? Como un siervo de Dios, un siervo de Jehová. Y Noé, un siervo de Dios, un siervo de Jehová. A Sara, a Jacob, a todos eran siervos de Dios. Siervos de Jehová, como era Jesús, testigos de él. Y de hecho ellos dieron un testimonio en su época. Por lo tanto eran testigos de Jehová, no podían identificarles con ninguna otra denominación. Pero ahora llega un momento de que esos siervos de Jehová reciben una ley, la ley de Moisés. Y ahora forman una nación soberana, que es el Israel. ¿Y qué ocurre? Que ahora aquí, en ese Israel, nos vamos a encontrar que se generaliza. Al final, las naciones, cuando hablaban de Jehová, decían el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque era la nación que en su mayoría le adoraba. O decían los judíos. Pero había gente que ni era de Israel ni era judía y adoraba a Jehová. Tenemos a Rahab la cananea, a Rub la moabita. ¿Y qué eran? ¿Qué religión tenían? ¿Judíos? No, no eran judíos, no eran israelitas. Eran siervas, fieles de Jehová o siervos. Testigos de Jehová. Y de hecho, bajo esa ley de Moisés, él en ocasión, Jehová, fijaros cómo los llama. Acompañadme por favor ahora a Isaías, capítulo 43, el versículo 10. Vamos a buscarlo. Isaías, capítulo 43, el versículo 10. Y por favor, tomaros un tiempo en meditar, en leerlo calmadamente y sacar la conclusión. Isaías 43, 10. Ustedes son mis testigos, afirma Jehová. Sí, mi siervo a quien he escogido. Nuevamente, ¿cómo los llamaba Jehová? Mis siervos, mis escogidos, mis testigos. No había otra manera de llamarles. No se les llamaba católico, protestante, ortodoxo, musulmán, no. Que ahora la gente quiere jugar con las palabras. O por ejemplo, como hacen los musulmanes, decir, no, Abraham era musulmán. Vamos, ¿en qué mente entra que Abraham es musulmán? Dice, sí, porque musulmán etimológicamente significa que uno se somete a Dios. Bueno, si vamos por etimología, todos somos musulmanes. Yo soy musulmán, Samuel es musulmán, todos somos musulmanes, todos los que nos sometemos a Dios. No, pero cuando tú dices soy musulmán,
Estamos entendiendo una organización. Estamos entendiendo que aceptas un profeta como es Mahoma. Y Abraham jamás. Y no tenía vuestras creencias. Igual, católico, ¿qué significa universal? Claro, Abraham es universal, pues es católico. No, no. Jehová no utilizó estos términos con ellos. El término que usaba era mis siervos. El término que usaba era mis testigos. Hasta podíamos, si quisiera alguien, decir, eran jehovistas. Pero todos los demás términos no existían. En la Biblia lo que encontramos son siervos de Jehová, testigos de Jehová. Acompañadme ahora, por favor, a Job 1.8 para que veamos, y así se nos quede bien grabado, cómo llamaba a Dios a los que practicaban sus leyes, a los que tenían su religión. Job capítulo 1, versículo 8. Y allí podemos leer. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No dijo en mi católico, en mi protestante, no, eran mis siervos. No existía un nombre para una organización porque no había una organización en la tierra antes de Moisés. Se llamaban los siervos de Jehová, sus testigos o cualquier cosa que pudiera identificarles. Y constantemente en la Biblia vamos a encontrar que Jehová dice mi siervo David, mi siervo tal, pero no los llama de ninguna manera especial porque no era necesario un nombre. Como ya hemos dicho, se forma el Estado de Israel y ahí cambian las cosas. Empiezan a llamarles los judíos, los israelitas, pero no era tampoco un nombre de una religión. Simplemente eran adoradores de Jehová. Pero bueno, ahora llega Jesús. Y llega Jesús y ¿qué hace? Él enseña la misma verdad que se había enseñado desde el principio. Pero claro, los líderes religiosos judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, habían tergiversado las escrituras. Y entonces lo que Jesús viene a enseñar y a cumplir, ellos no lo entienden. Y claro, parece que ahora mismo, pues los cristianos, los seguidores de Jesús, vinieran con una enseñanza nueva, que fuera un grupo diferente. ¿Y qué ocurre? Que es necesario que ahora ellos empiecen a llamarse de manera diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Pablo, Pedro, Juan, Santiago dijeran, no, nosotros somos adoradores de Jehová, por ejemplo, a alguien de las naciones, dirían, bueno, adoradores de Jehová, pues son los judíos, los fariseos, los saduceos. Todos afirmaban ser adoradores de Jehová. Todos afirmaban ser testigos de Jehová. ¿Y qué hacen? Los propios cristianos empiezan a llamarse de una manera en concreta para diferenciarse. Y esto lo podemos leer en la Biblia. Si vamos ahora al libro de Hechos, acompañadme por favor al al capítulo 19, versículo 23, allí claramente se nos dice, en esa época se produjo un fuerte disturbio a causa del camino. Sí, exactamente. Los cristianos se hacían llamar el camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, es un dechado que imitaban. Entonces ellos se llamaban a sí mismos el camino. Ahora bien, yo pregunto a todos los que nos hacen de manera jactanciosa o orgullosa la pregunta, ¿dónde estaban los testigos de Jehová en la época de Abraham? ¿Vale? Yo te pregunto, ¿dónde estaban los del camino en la época de Abraham? No existe nada llamado el camino en la época de Abraham. Pero eran los mismos, eran los adoradores de Jehová, los siervos de Jehová, los testigos de Jehová, los del camino son lo mismo. Evidentemente, los del camino, los seguidores de Jesús, tenían muchísima más información, tenían las escrituras griegas, entendían cuál era el propósito del Mesías. Abraham, su conocimiento era muy, muy limitado. Eran muy diferentes. Los cristianos dejaron de seguir la ley, empezaron a seguir otras normas, la ley del Cristo. Entonces, claro, parecen grupos muy diferentes, pero son los mismos. En Hechos 24, 14 se vuelve a hablar acerca de ellos. También se les llama la secta del Nazareno. Pero hay un momento en que la Biblia nos explica de que, por inspiración divina, por Espíritu Santo, a los cristianos se les cambió el nombre. Dejaron de ser los del camino para en Antioquía empezar a llamárseles por primera vez, ¿sabéis cómo? Cristianos.
¿Y por qué era necesario ahora que se llamaran cristianos? A fin de cuentas, todos los seguidores de Jehová, desde la antigüedad, todos los testigos de Jehová, pues estaban esperando un Mesías. Bueno, el caso es que el camino no definía muy bien. ¿El camino de qué? Ya tenías que estar dando explicaciones. Si tú decías, yo soy judío, estabas definiendo tu raza. Si tú decías, no, yo soy un siervo de Jehová, bueno, pues como cualquier israelita judío. Ahora, al decir, yo soy cristiano, estaban diciendo claramente que aceptaban a Cristo, que sí, que eran adoradores de Jehová, pero de los que aceptaban a Cristo, porque estaban los adoradores de Jehová falsos, como los fariseos y los saduceos, que no aceptaban a Jehová. Y a partir de ahí tienen ese nombre. ¿Y ahora qué ocurre? Nos encontramos que ya hemos identificado los testigos de Jehová del siglo I, los del camino, los cristianos, pero ahora iba a ocurrir algo con esos testigos de Jehová, con esos cristianos. Nos lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, os pido que me acompañáis, y el capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice: sin embargo, la palabra inspirada dice claramente que en tiempos futuros algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados que engañan y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de hombres que dicen mentiras y que tienen la conciencia insensible, como si estuviera marcada con un hierro de marcar. Ellos prohíben casarse. Bueno, eso me suena a algún grupo religioso que todavía prohíbe casarse a sus ministros. Y mandan a la gente que se abstengan de alimentos. Alguno dirá, anda, mira lo de la cuaresma. Bueno, no es el tema. Que se abstengan de alimentos que Dios creó para que quienes tienen fe y conocen la verdad con exactitud los coman dando gracias a Dios. Bueno, Pablo profetizó que iba a haber una apostasía dentro de la congregación cristiana. Lo menciona aquí, que iban a entrar hombres con filosofía, enseñanzas de demonios, que iban a desviar a la gente con enseñanzas que no eran bíblicas y no tenían un origen divino. También lee en su segunda carta, también a Timoteo, en el capítulo 4, nos habla un poquito más sobre este asunto. Vayamos a verlo. Segunda de Timoteo 4, versículos del 2 al 3. Dice: predica la palabra, hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Censura, reprende y aconseja seriamente con mucha paciencia y arte de enseñar. Porque habrá un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana, sino que siguiendo sus propios deseos, se rodearán de maestros que les regalen los oídos. Dejarán de escuchar la verdad y prestarán atención a cuentos falsos. Sí, el pueblo de Dios, los testigos de Jehová, el camino, los cristianos, iban a tener que enfrentarse a una gran apostasía. Una gran apostasía de hombres que entrarían, enseñarían mentiras y también que lograrían que al final la gente buscara maestros que les regalaran los oídos. Ah, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un Dios misericordioso que perdona todo, que simplemente te tienes que confesar y ya está? Aquí lo tienes. Ah, que no quieres un Jehová único, que quieres una Trinidad. No te preocupes que te la vamos a dar. Vamos a meter filosofía y aquí lo tendrás. Ah, que siempre ha existido entre los pueblos y las naciones la idea de una diosa madre. No te preocupes. Aquí la tienes, la Virgen María, la vamos a adaptar. Vamos a conseguir que si sea la Virgen de Guadalupe, la adaptamos al culto local de México, a la Pachamama. Vamos a juntar todo. Al final, la gente elegía, era como hubo un tiempo en el siglo III o IV que al final tú elegías la fe a la carta. Tú podías elegir lo que quisieras. Y esto ha llegado a día de hoy. ¿Tú quieres una religión que se base en el cante, en el baile y estudiar poco? La iglesia de Filadelfia, evangélica. ¿Tú quieres una iglesia que se base en reliquias, en que los pecados se perdonan haciendo un viaje, una peregrinación? Una religión que te da mucha libertad
bueno, que puedes hacer prácticamente lo que quieres, pero bueno, el domingo vas, te confiesas, eres perdonado. Tienes el catolicismo. Tienes básicamente lo que quieras a la carta. Ah, no, que yo no me quiero complicar, yo quiero que una vez que sea salvo lo sea para siempre y así ya estoy tranquilo. No te preocupes, tienes el calvinismo. Eso es lo que decía Pablo. Va a haber un momento en que la gente va a buscar maestros que les regalen los oídos. Y eso ocurrió en las congregaciones. De hecho, cuando Jesús da consejos a las congregaciones de Apocalipsis, muchas de ellas ya estaban en un estado muy lamentable. Y evidentemente, pues eso al final se fue extendiendo y empeorando cada vez más. De hecho, no nos tiene que extrañar porque Jesús profetizó que esto iba a ocurrir. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 13, a partir del versículo 24, ahí vamos a poder encontrar la parábola de trigo y la mala hierba. Y vamos a leer algunos versículos y a explicarla. Dice, entonces, está hablando de Jesús, les puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. O sea, Jesús cuando estuvo en la tierra, él sembró buena semilla. Él hizo un buen trabajo en el campo de la humanidad. Pero ¿qué ocurre? Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Claro, al final Satanás metió la mala hierba en las congregaciones. Y cuando estos cristianos crecieron, tanto los que había enseñado Jesús, los apóstoles, el trigo bueno, junto con la mala hierba, ¿qué ocurrió? Que era muy difícil separarles, era muy difícil, digamos, distinguirles. Y ahora, fijaros el 28 y el 29. Él les dijo, esto lo hizo un hombre, un enemigo. Los esclavos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él le respondió, no, no sea que al arrancar la mala hierba arranque también el trigo. El 30. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero. Sí, Jesús dijo, mira, esto van a crecer juntos. Los verdaderos siervos de Dios, lo del camino, los cristianos, los testigos de Jehová, van a estar mezclados con la mala hierba. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Porque como dice el versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo. Pero ojo, importante, la cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. O sea, esa mezcla que hay entre la mala hierba y el trigo, los siervos de verdad, los siervos de Jehová, los testigos de Jehová, iban a estar hasta la conclusión del sistema de cosas. El 49 también lo dice. Eso es lo que pasará en la conclusión del sistema. Los ángeles saldrán, separarán a los malvados de los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. Sí, estaba profetizado, no se podía hacer nada. La mala hierba iba a estar creciendo junto con el trigo. Ahora bien, Dios hizo una promesa muy interesante que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 20. Porque claro, alguno dirá, bueno, pues si los testigos de Jehová, los verdaderos cristianos, se iban a mezclar con la mala hierba, se iba a cumplir la apostasía de la que habla Pablo, de que todo iba a estar mezclado, de enseñanzas falsas, maestros que regalan los oídos. Gálatas 1.8, hablando que incluso Satanás se transformaría en ángel de luz y llevaría un mensaje que no tiene nada que ver, un nuevo evangelio, lo mismo que enseñan musulmanes, mormones. Bueno, ¿qué va a pasar? Se pierde, ¿no? Van a desaparecer hasta el tiempo del fin. Bueno, no. Mateo 28:20 contiene una promesa. Dice Jesús, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Sí,
Cristo prometió a sus siervos fieles, a los siervos de Jehová, a los testigos de Jehová, que Él iba a estar con ellos siempre, pero que iban a estar mezclados con la mala hierba y que no se les iba a identificar tan claramente. De hecho, Jesús dijo que al final a los verdaderos adoradores se les iba a diferenciar por el amor que ellos tendrían. Y bueno, hay cosas que marcarían, digamos, cómo identificar a los testigos de Jehová, a los siervos de Jehová, después de que llegara esta apostasía. Es muy interesante, por ejemplo, si fuéramos al Evangelio de Juan ahora, al capítulo 4, y cuando vayamos ahí, vamos a hacer una pausa para meditar. Os pido por favor que os toméis unos minutitos y penséis claramente en lo que estáis leyendo. Juan capítulo 4, versículo 23. Dice Jesús: pero viene la hora, de hecho, ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando a las personas así para que lo adoren. O sea, los verdaderos adoradores, los verdaderos siervos, los verdaderos testigos de Jehová adoran al Padre. Esa sería la marca que podría, digamos, señalar quién era el trigo y quién era la mala hierba. Abraham, sí, era muy diferente a los testigos de Jehová de la actualidad, pero también era muy diferente a Jesucristo, pero también era muy diferente a los que estaban bajo la ley de Moisés. Entonces, pero Abraham solo adoraba, solo rezaba al Padre, a Jehová. Moisés sí, era diferente, pero solo adoraba y solo rezaba al Padre. Jesús viene y ¿qué enseña? Lo que acabamos de leer. Los verdaderos siervos, los verdaderos testigos, solo adoran al Padre. Jesús, ¿cuántas veces dijo mi Dios y mi Padre? Mi Dios. Le reconocía como Dios. En el siglo I, igual. ¿Y qué ocurrió? Aunque entró esta apostasía tan grande, esta gente, estos falsos maestros, durante el siglo II todavía había cristianos, y lo dejaron por escrito en sus obras, que defendían eso, que solo hay que adorar al Padre, y que decían claramente que Jesús había sido creado. Si preguntáramos a cualquier persona de nuestra época hoy, oye, ¿me sabrías decir el nombre de algún grupo cristiano que digan que Jesús fue creado? Te van a decir, solamente los testigos de Jehová, católico, ortodoxo, bueno, los mormones caso aparte. No los voy a contar como cristianos porque es que no lo son. Adventista, da igual, todos enseñan que Jesús y Jehová son el mismo y que hay que adorarles por igual. El único grupo que solo adora al Padre, te van a decir, son los testigos de Jehová. Bueno, pues aquí lo tenemos. En el siglo II, los famosos llamados padres de la Iglesia, como puede ser Justino, Ireneo de León, Tertuliano, Clemente, Orígenes, Taciano, bueno, y otros muchos más, en sus escritos, dejaron claramente que Jesús había sido creado. Ellos adoraban exclusivamente al Padre. Y fijaros, este es un tema muy extenso y del que hay muchísima documentación. Los primeros padres de la Iglesia, ojo, eran cuartodecimanos, es decir, celebraban la muerte de Cristo el 14 de Nisan, no todos los domingos como hacen ahora algunas religiones. Los cristianos del siglo II eran milenaristas. Y ahora tú, pregúntate, en la actualidad, ¿qué grupo religioso es milenarista? ¿Qué grupo religioso adora solamente al Padre? ¿Qué grupo religioso es cuartodecimano? Bueno, solo hay uno. Los testigos de Jehová, los siervos de Jehová. Nos podíamos llamar el camino, sí, pero que somos los mismos. Los judíos fieles, los israelitas, los que estaban bajo ley, es todo el rato lo mismo. Y fijaros, como decía, el tema de la patrística es muy amplia y muy larga, y de hecho no lo voy a poder tratar todo aquí en el canal. De hecho, hay un hermano nuestro que está muy especializado en este ámbito y ha hecho vídeos explicando este tema, es Samuel Fernández, su canal 77, un canal que recomendamos desde aquí a todos los hermanos que puedan verlo. Os puede dar
todas las pruebas que queráis por escrito, libros en PDF, mostrando que en el siglo segundo, tercero, tenían básicamente nuestras creencias. Evidentemente, estas personas no podemos afirmar 100% que fueran testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque aunque tenían muchas de nuestras creencias, pero ya estaban mezclados con la mala hierba y ya tenían algunas desviaciones. Pero cabe destacar eso, que conservaban la esencia. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a estar con ustedes hasta la conclusión del sistema. Vienen los siglos posteriores, al final Constantino da el poder político a una de las sectas cristianas que hay, la da el poder para hacer lo que quiera, se la conoce hoy en día como la Iglesia Católica Romana, persiguió, asesinó, mató a todos los que pensaban diferente. No olvidemos que las primeras cruzadas no fueron contra los musulmanes, fueron contra otros cristianos que consideraban herejes, los valdenses. Bueno, hicieron verdaderas barbaridades y evidentemente esa mala hierba acalló al trigo. Esa mala hierba mató, ejecutó, quemó e hizo que mucha de esa hierba también se callara por el temor. Pero seguía estando ahí, lo dijo Jesús. Y durante toda la historia ha habido hombres que han luchado contra las mentiras de la mala hierba. Sí. Por ejemplo, Isaac Newton. Es conocido mucho por la ley de la gravedad, pero él fue un gran teólogo. Hizo escritos condenando textos espurios como Primera de Juan 5, la coma juanina. ¿Qué podemos decir de Miguel Servet? Un gran médico, sí, pero él hizo un libro que le costó la vida llamado Los errores de la Trinidad. Los hermanos polacos, ellos, en plena persecución que recibieron, se atrevieron a hacer un catecismo llamado el Catecismo Cracoviano, en el cual se condenaba a la Trinidad y se le daba golpes y palos por todos los lados posibles. Evidentemente fueron perseguidos, matados, de todo. Y a lo largo de la historia ha habido muchísimos hombres que, como Abraham, que como Jesucristo, que como Santiago, como Pablo, como todos los siervos de Jehová de la antigüedad, le han servido solo a él. Se han dado cuenta que la adoración solamente iba al Padre. ¿Y a esas personas cómo se las llamaba? ¿Vale? No había un pueblo de Israel, no los podíamos llamar israelitas, no los podíamos llamar judíos, no los podíamos llamar el camino. De hecho, ya no se les podía llamar cristianos, porque los cristianos ya no definían nada esa palabra. Claro, ¿qué significa cristiano? Tú pregúntale a un musulmán, ¿qué significa cristiano? Claro, antiguamente era el que seguía a Cristo, pero ahora el católico dice que es cristiano, aunque adora a María. El evangélico dice que es cristiano, aunque piensa que la salvación ya la tiene garantizada por fe, no por obra. Los mormones se atreven a llamarse cristianos cuando para ellos Jesús simplemente es un dios inferior, que la historia de ellos es que existe una diosa creadora en un planeta llamado Colo, con un dios creador que están todo el día teniendo relaciones sexuales, y de ahí nació Jehová, que es Jesús, Satanás. Eso también es cristiano. Entonces, la palabra cristiano ya no decía nada. Entonces eran o protestantes, o católicos, u ortodoxos, y había que englobarlos en uno de esos grupitos. Pero había gente en esos grupos que estaban mezclados que solo adoraban al Padre. Eran testigos de Jehová, que lucharon por traducir la Biblia, que murieron por enseñar la verdad. Ahora bien, esas personas, debido a que estaban mezcladas, tenían un conocimiento parcial y en muchas cosas estaban totalmente equivocados. Pero a bien, que estuvieran equivocados y no tuvieran el conocimiento de todo, no los convertía en miembros de esas iglesias heréticas, no, seguían siendo siervos de Jehová independientemente del nombre que les quisiéramos poner. Eran siervos de Jehová, testigos de Jehová. ¿Hasta cuándo iba a durar esta situación? La Biblia también nos lo dice. Por favor, acompañadme ahora a Isaías, al capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 2, dice: En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida, por encima de la cumbre de las montañas, y será elevada por encima de las colinas, y a ellas afluirán todas las naciones. O sea, en la parte final de los días,
la casa de Jehová será visible. ¿Y qué ocurrirá ahí? Y muchos pueblos irán y dirán, vamos y subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? ¿Para qué gente de muchos pueblos en los últimos días irían a la casa de Jehová? Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Sí, en los últimos días iba a haber una restauración. La gente iría a la casa de Jehová a ser enseñada por él. ¿Por qué? Porque las iglesias que existirían en los últimos días, iglesias como la católica, la ortodoxa y otras muchas, la copta, los musulmanes, da igual, no estaban enseñando sobre Jehová, enseñaban sobre sus santos, sobre Cristo, sobre María, sobre Mohammed, sobre Alá. Nadie enseñaba la verdad acerca de Jehová. Esa verdad que existió desde Jesucristo, desde la época del siervo fiel de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Ese es el punto. En los últimos días tendrían que ir a ser enseñados. Y ahora, estas personas, ¿de dónde saldrían? Pues saldrían de muchos pueblos. Muchos, cuando van a la casa de Jehová a ser enseñados por él, unos serán católicos, otros ortodoxos, otros protestantes, musulmanes. ¿Y qué ocurre? Que son enseñados, pero el aprender es un procedimiento que lleva un tiempo. Y al principio, pues los testigos de Jehová, según van aprendiendo, iban rectificando, pero tenían cosas que hacían mal también. Ellos, pues, fumaban, celebraban la Navidad, creían en la cruz. Con mucha facilidad, pues, se atrevían a hacer especulaciones sobre cuándo vendría el tiempo del fin. Bueno, estaban siendo enseñados. Igual que los discípulos también se equivocaron, ellos pensaban que el reino ya iba a ser instituido por Cristo en su época y Jesús le dijo que no. Los judíos esperaban un Mesías militar y se equivocaron. Claro, el conocimiento es progresivo y a veces uno comete errores. Y el pueblo de Dios tenía que aprender y rectificar y aprender de sus errores porque venían de estar mezclados con la mala hierba. Pero ahora ese pueblo que es enseñado por Jehová necesita ponerse un nombre. ¿Qué nombre se va a poner? Porque claro, no basta con decir soy cristiano. Ya cristianos son los católicos y los protestantes y se estuvieron matando en guerras y se comportaron como verdaderos animales sanguinarios con una crueldad inimaginable. Los mormones son cristianos, pero bueno, eso es un circo. Pero si creen hasta en el hombre de las nieves, en el Yeti, y dicen que hay habitantes en el Sol y en la Luna, y son racistas, y dicen que los negros que son malditos. La palabra cristiano ya había perdido su carencia. Mucha gente decía ser cristiano, pero no te identifica con nada. ¿Cómo separarnos? ¿Os acordáis lo que hicieron los cristianos en el siglo I? Se llamaron el camino. ¿Cómo se llamaría el pueblo de Jehová? Pues bueno, qué mejor manera que él lo dijera. ¿Cómo llamó a los israelitas? Ustedes son mis testigos. Isaías 43:10. ¿Cómo llamó a Jesucristo? El testigo fiel y verdadero. Lo teníamos muy fácil. ¿Qué somos? Siervos de Jehová. Pero bueno, todavía había algunos grupos evangélicos que sí usaban el nombre de Jehová y podía haber confusión. Pues no, nos vamos a llamar testigos de Jehová, que es lo que ha habido siempre. Pero testigo de Jehová lo único que significa es siervo de Jehová, igual que lo fue Abraham, igual que lo fue Enoc, igual que lo fue Abel, igual que lo es Jesús. Eso es lo que significa un siervo de Jehová. Y bueno, como habéis podido ver, los testigos de Jehová hemos existido siempre. Que alguien quiere decir, no, los testigos de Jehová empezaron con Moisés. No, con Moisés no empieza nada. Simplemente hay una organización, punto. Pero no, hay gente que quiere separar a Abraham de los israelitas. No, la época de los patriarcas y de la ley. Sí, sí, pero era el mismo Dios y era la misma adoración. Lo que cambia es la manera de organizarse. No, es que el cristianismo es diferente al judaísmo. No, no. El verdadero cristianismo es la continuación del judaísmo, no es algo diferente. Evidentemente, los que se quisieron quedar estancados, los judíos, pues sí, crearon un grupo diferente. Pero es lo mismo. El cristianismo, los seguidores de Jesús, es lo mismo que los seguidores de Moisés, de su ley. Y es lo mismo que Abel y es lo mismo que Cristo. Y porque Jesús viniera, no hubo una adoración a un nuevo Dios. No, es lo mismo. Y en nuestros días, con Russell, pasó lo mismo.
Él no creó nada. Es más, Él no es nada para nosotros. Nosotros no adoramos a Russell, a diferencia de los adventistas que consideran a Elena G. White su profetisa, a diferencia de los mormones que tienen a José Smith, aunque era un delincuente y un mujeriego, como profeta. Nosotros no, Russell no es ni profeta, simplemente se le utilizó para organizar ciertas cosas. Y ya está. Pero somos la continuación, somos los siervos de Jehová, cosa que no puede decir nadie. ¿Por qué? Porque el resto de grupos religiosos han eliminado el nombre de Dios de sus Biblias. En las liturgias católicas ya no es que cambien Jehová por Yahvé, no, es que ya Yahvé tampoco lo dicen. Es que en algunas traducciones nuevas de la Reina Valera han suprimido el nombre de Dios. Es que están haciendo como los judíos infieles. Están dejando de pronunciar el nombre. Prácticamente los únicos que usamos el nombre de Jehová, que somos sus testigos y lo declaramos, somos nosotros. Por eso, la próxima vez que alguien diga, es que los testigos de Jehová sois de tal fecha, no. Expliquémoselo, démosle prueba. Que no tengan argumentación, porque muchas de esas personas que nos dicen eso, simplemente lo dicen porque lo han visto en internet o porque tienen prejuicios, pero realmente nunca han estudiado la Biblia en profundidad. Y bueno, pues hemos analizado muchas cosas, evidentemente podríamos dar mucho más detalle, mucha más información, pero este vídeo se haría demasiado largo. Por eso, si alguien quiere saber algo más, algún detalle, pues que escriba al canal y yo o cualquier otro hermano de lo del canal contactará con él y dará la información que necesite. Pero tengámoslo muy claro, desde Cristo en el principio hasta nuestros días, todos los siervos de Jehová hemos sido lo mismo, testigos de Jehová. Y estamos muy orgullosos de llamarnos testigos cristianos de Jehová. Y vamos a seguir predicando y vamos a seguir dando esta enseñanza mientras Jehová lo permita. Y es muy importante que lo que hemos hablado hoy lo compartamos con la persona, se lo enseñemos, se lo expliquemos, porque lo que está en juego es la vida de ellos. Joel es muy claro y Romanos, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero ¿cómo van a invocar el nombre de alguien sin que se les predique, sin que se les enseñe? Y sus líderes no se lo van a enseñar. Solos los verdaderos testigos de Jehová, como hicieron en el pasado y como hacen en el presente y como harán en el futuro mientras dure, lo van a seguir haciendo. Pues nada, un saludo a todos y desearos una buena noche desde Madrid, España.